resolveremos el examen o discutiremos el examen. La primera pregunta, la conducta que usted recomendaría en un varón de 45 años en el que se ha verificado hipertensión arterial estadio 1 con antecedente de ataque cerebral isquémico Doctor, disculpe, es... Sí. Ah, no no se se ve le ve nada. en la pantalla. Sí, ya me di cuenta. Ahora sí, ¿no? Sí, doctor. Ya, entonces, la conducta que usted recomendaría a un varón de 45 años en el que se ha verificado una hipertensión arterial estadio 1 con antecedente de ataque cerebral transitorio es... La respuesta ahí es obvia, tratamiento medicamentoso de por vida. ¿Por qué? Porque ya ha tenido lesión de órgano blanco. Entonces hay que darle tratamiento medicamentoso a pesar de que su hipertensión sea estadio 1, 1D. 2. La auscultación de una paciente mujer de 32 años hospitalizada por insuficiencia cardíaca le revela primer ruido intenso, componente pulmonar de segundo ruido intenso asociado a soplo de regurgitación pulmonar, rodamiento mitral 3/6. Entonces es una paciente que tiene estenosis mitral complicada con hipertensión pulmonar. Con estos datos usted puede asumir que al examen físico además encontrará señal en lo correcto. Respuesta es B, ventricularización del pulso venoso asociado a colapso de hierro, porque tiene hipertensión pulmonar y eso ocasiona dilatación del ventrículo derecho, eso es insuficiencia tricuspidea, y una de las características de estenosis mitral severa precisamente es eso. 2B. 3. Mujer de 36 años que acude a su primera consulta por cefalea ocasional. El examen físico es normal, salvo una presión arterial de 140/90. Lean la pregunta, es primera consulta, cefalea ocasional y presión arterial 140/90. La primera actitud a tomar en este caso es C, comprobar si tiene hipertensión arterial. Es su primera consulta, es la primera toma, es en el consultorio. Es joven y es mujer. No es imposible que sea hipertensa, pero con la primera toma yo no puedo hacer diagnóstico de hipertensión arterial. 3C. 4. Una mujer de 45 años presenta al examen físico onda A grande, onda Y de descenso lento a nivel yugular. La auscultación la revela soplo mesodiastólico en foco tricúspide y este es el diagnóstico. Es una estenosis tricuspidea. Una de las siguientes afirmaciones no correlaciona con el caso descrito. 4. La E. Presión de fin de diástole del ventrículo derecho incrementada. No está incrementada la presión de fin de diástole. ¿Por qué? Porque el llenado ventricular derecho está disminuido. Es lo mismo que la estenosis mitral. 4E. 5. Mujer de 32 años con antecedente de estenosis mitral cumple con criterios diagnósticos de estar siendo afectada por un ataque de fiebre reumática. Como prevención secundaria en este paciente es recomendable, ¿qué cosa? 5, respuesta es C. Penicilina benzatínica 1.200.000 unidades cada 28 días de por vida, porque ya tiene 32 años. Está haciendo forma policíclica de fiebre reumática y además tiene lesión reumática, tiene cardiopatía reumática. 5C. 6. Varón con antecedente de hipertensión arterial cuyo ecocardiograma informa dilatación del ventrículo izquierdo, fracción de eyección de 38%. Está recibiendo, o sea que tiene remodelado el ventrículo y su fracción de eyección está reducida. O sea que tiene, ¿qué cosa? Insuficiencia cardíaca. Reciben enalapril, hidroclorotiazida, atenolol y amlodipino cada 24 horas. De las siguientes sugerencias, la menos recomendable para controlar su presión sería: puedo subir el enalapril, puedo hacerlo. Puedo darle espironolactona, por supuesto, lo va a beneficiar porque tiene insuficiencia cardíaca. Puedo cambiar el enalapril por valsartán, también puedo hacerlo. Amlodipino, puedo subirle la dosis. Incrementar el atenolol a 50 miligramos cada 12 horas. Esa es la peor sugerencia, porque el atenolol no está indicado en los pacientes con insuficiencia cardíaca y le puedo bajar más la fracción de esa. 6E, 7.
La inspección de las venas del cuello de una paciente mujer, 34 años, la revela onda B gigante y colapso de Y. Nuevamente la misma pregunta, si contestaron la anterior, esta la van a identificar fácil. Onda B gigante y colapso de Y. ¿Qué tiene? Insuficiencia tricuspidia. La palpación le revela impulso ventricular derecho hiperdinámico. Estos casos se caracterizan por la insuficiencia tricuspidea, en todo caso se caracteriza por la forma más frecuente de esta afección valvular es funcional. Y ahí está. Hemos dicho que la causa más frecuente de insuficiencia tricuspidea es funcional. ¿Debido a qué? A dilatación del ventrículo derecho. ¿Debido a qué? Probablemente hipertensión pulmonar. Es una insuficiencia. Lo único que tienen que hacer es identificar la insuficiencia tricuspidea y saber que la forma más frecuente es la funcional. 7A. 8. Un niño de 10 años presenta malestar general, fiebre, dolor de garganta. Las antistreptolicinas se encuentran en 370 unidades por mililitro. En este paciente lo correcto, ¿qué cosa es? Lo correcto es, ¿qué es? Para empezar, qué cosa es? ¿O qué cosa no es? ¿Aló? ¿Qué no es? Bueno, si nadie contesta, lo dejo ahí y pasamos a la clase. Ok, pasamos a la clase entonces. No quieren resolver el examen, ¿no es cierto? Doctor, sería ¿Qué cosa no es? ¿Qué no es? Aunque no sepan el diagnóstico, ¿qué cosa no es, doctora? bueno, de las preguntas, de las respuestas, digo, de las alternativas que es, no es en No, local. primero tiene usted que identificar el caso. Si usted no identifica el caso, no hace el diagnóstico correcto, las alternativas no le sirven para nada. ¿Qué cosa no es, doctor? Mm, no es fiebre reumática. ¿En relación a qué cosa va esto? Ya, no Prevención, es fiebre reumática. Perfecto. Entonces, ¿qué le da? ¿Ah? prevención secundaria. ¿Por qué le va a dar prevención secundaria? Usted misma está diciendo que no es fiebre reumática. Prevención primaria. Porque tiene fiebre, tiene malestar general y nosotros hagamos, esa pregunta se las ha hecho en clases, doctora. ¿Es posible que hagamos prevención primaria? Y alguno contestó, sí, Doctor, no se le escucha bien. reconociendo bien y dando penicilina benzatínica cuando es necesario. 8A. 9. Difícil control ya desarrollada insuficiencia leve cuando tomó el mesartán, insuficiencia renal leve, cuando tomó el mesartán 40 miligramos cada 24 horas. Primero, ¿qué les parece el caso? ¿Alguien puede dar el diagnóstico o no? Estenosis renovascular, doctor. O bueno, hipertensión renovascular, que digo. ¿O avanzo nomás? Por Doctor, favor, hablen, no se le participen escucha bien, doctor. Se escucha entrecortado. de, de cadáveres ustedes. ¿Ah? Doctor, estenosis de la arteria renal. Es muy probable que sea una estenosis. ¿Por qué, doctora? Es que es primero, vemos que es de ¿Por difícil qué? control, ¿no? La hipertensión es de difícil Ya, control uno es de y, difícil control, dos. bueno, el paciente ya ingresó, tiene antecedentes Hay a un varias infarto características, miocárdico, doctor. o sea, tiene aterosclerosis Tiene más de posiblemente también. 50 años. Ujú. Así es, tiene aterosclerosis. ¿Y qué más? Ha desarrollado falla renal con un Ah, sí, también.
Ara con 2. el uso de, ¿Qué le con el uso pediría de entonces? habría que una tomografía de angiotomografía de arterias renales. Claro, en Ara 2. ¿Qué le piden esas dos? ¿Qué le pide? Angiotomografía de arterias renales. Angiotomografía. Vamos, doctor, ¿qué le pide? Angiotomografía, doctor. No. Doctor, disculpe, mis ¿Ah? compañeros sí están participando. Parece que no nos está escuchando bien. Está un poco entrecortada la señal. Por eso di. Usted dice angiotomografía, ¿no es cierto? Que le pediría. Ujú, ujú. Ya. Tóxica, ya. Angioresonancia. 10. Luego de un traumatismo cerrado de tórax, además la angioresonancia es bastante útil en la aterosclerosis renal, ¿no es cierto? Luego de un traumatismo cerrado de tórax, un varón de 30 años desarrolla edema agudo de pulmón. La auscultación le revela cuarto ruido cardíaco, soplo protodiastólico aórtico, pulso discretamente Zeller y presión diferencial normal. La afirmación que no correlaciona con el caso descrito es. ¿Cuál es la que no correlaciona aquí? Es la C. El dato de presión arterial, de presión diferencial normal está errado. Eso es normal. Eso está bien. Esa es la afirmación incorrecta. 10C. ¿Por qué? Porque es una insuficiencia aórtica o no es una insuficiencia aórtica. ¿Qué dicen? Es insuficiencia aórtica, doctor. Es una insuficiencia aórtica aguda. Y en la insuficiencia aórtica aguda, la presión diferencial puede ser muy leve o normal. 11. Mujer de 42 años, portadora de prótesis mitral, con fiebre de 13 días de evolución. Su hemograma muestra leucocitos normales y anemia leve. ¿Cuál es la posibilidad diagnóstica? Una endocarditis, ¿no es cierto? Se encuentra estable. Su ecocardiograma transtorácico muestra prótesis aórtica con insuficiencia paravalvular muy leve, sin vegetaciones. En este caso, usted recomendaría. Entonces, no es necesario todavía empezar tratamiento antibiótico porque está hemodinámicamente estable. No está séptica. Cirugía de emergencia tampoco es necesario porque está estable. Probablemente sin requiere cirugía. ¿Qué es lo que le pediría a usted? 11E. Ecocardiograma transesofágico urgente. Por varias razones. Porque el eco transtorácico no es adecuado para evaluar la endocarditis de válvula protésica. Eso lo hemos dicho en clases. Y entonces tienen que pedirle ecocardiograma transesofágico urgente. 11E. 12. Una mujer de 40 años presenta una auscultación compatible con insuficiencia aórtica, pero usted le ausculta soplo mesodiastólico en foco mitral. En relación a este hallazgo es cierto. Entonces aquí hay dos posibilidades. Que sea un soplo de Austin Flint o que sea una estenosis mitral asociada. Si aumenta después de una extrasístole, eso es mentira. Si disminuye después, también eso es mentira. Siempre indica estenosis mitral asociada, obviamente no. Si desaparece con vasodilatador, el hallazgo es propio de insuficiencia aórtica, eso es cierto. 12D. 13. Cuando usted ausculta a un paciente y le encuentra primer ruido intenso, chasquido de apertura, soplo mesodiastólico, es una estenosis mitral, ¿no es cierto? Usted sabe que desde el punto de vista fisiopatológico, esta condición se caracteriza por, respuesta aquí es D, la gradiente de presión aumenta con la vasodilatación. Por eso hemos dicho que está contraindicado utilizar vasodilatadores en lesiones estenóticas valvulares salvo el paciente sea hipertenso. 14.
La condición que afecta a un varón de 50 años agudamente enfermo, en el que la tomografía muestra edema cerebral y leucoencefalopatía posterior, ¿qué cosa es para empezar entonces? ¿Qué es? ¿Alguno de ustedes puede decir qué es? Por favor, ¿alguno de ustedes puede decir qué es? Encefalopatía hipertensiva. Por supuesto. Es una encefalopatía hipertensiva, es una crisis hipertensiva. Y todas las crisis hipertensivas no se caracterizan por, respuesta es B, aumento del volumen intravascular. ¿Qué es lo que caracteriza la crisis hipertensiva? Vasoconstricción. 15, 14B. 15. Un varón de 72 años con antecedentes de estenosis aórtica acude después de mucho tiempo sin control, refiriendo disnea de clase 3, su examen físico revela tercer ruido, crepitantes, o sea, ha hecho insuficiencia cardíaca. Este paciente ha evolucionado hacia insuficiencia cardíaca, que hemos dicho que es posible en la estenosis aórtica. Respecto a este caso, no es cierto. ¿Qué cosa no es cierto? La B. La terapia médica óptima es la mejor opción, no es la mejor opción. Hay que intentar siempre el reemplazo valvular. ¿Por qué? Porque si lo dejamos ahí, ¿cuánto tiempo de sobrevida le queda? ¿Alguno de ustedes sabe? 1.5 a 2 años. ¿Cuánto tiempo de vida le queda? ¿Ah? 1.5 a 2 años, si no me equivoco. Claro, 1.5, 1 año y medio a 2, ¿no es cierto? 16, varón de 64 años, con antecedente de haber sufrido más de un infarto de miocardio hace 5 años. Acude refiriendo intolerancia al esfuerzo y disnea de clase 2. Otra vez es una insuficiencia cardíaca, pero en este caso de origen coronario. Su examen físico le revela choque de punta desplazado hacia abajo, hacia la izquierda, primer ruido disminuido, de intensidad, desdoblamiento amplio y fisiológico, el segundo ruido, presencia de tercer ruido y soplo holosistólico en foco mitral. Entonces, este paciente ha desarrollado una insuficiencia mitral secundaria, no es una insuficiencia mitral primaria. En casos como este, desde el punto de vista terapéutico, lo más recomendable, ¿cuál es? Al contrario de la anterior pregunta, aquí lo más recomendable es la terapia médica óptima. Eso es lo que recomienda la guía. La terapia médica óptima de la insuficiencia cardíaca. 16C, 17D. La actitud que usted recomendaría en el caso de una mujer gestante de 36 semanas con presión arterial 140-90, que no presenta proteinuria y está además asintomática, con una analítica caracterizada por descenso significativo de plaquetas y elevación importante de las enzimas, sería, ¿qué recomendarían ustedes en la 17? Los escucho. Terminar la gestación, doctor. Por supuesto. ¿Por qué, doctora? Es una paciente con preeclampsia. Sí, pero no en todas las preeclampsias les va a terminar la gestación. ¿Por qué terminaría la gestación acá? Está haciendo un síndrome de Gel. Eso. Y además tiene ya 36 semanas, ¿no es cierto? El pronóstico del feto es más o menos bueno, ¿sí? Está haciendo un HELP. Y aunque no tenga síntomas de eclampsia inminente, está complicándose con un HELP. Así es. Así es, doctora. Un varón de 65 años acude por angina de esfuerzo al caminar 2 cuadras. El examen le revela pulso parvus y tardus, soplo sistólico órtico, irradiado carótico. Y a ni hablar, es un regalo de Navidad, es una estenosis aórtica. La afirmación que no correlaciona con el caso descrito es 18E. Un electrocardiograma normal descarta enfermedad severa. Eso lo hemos dicho en clases, ¿no es cierto? Que un electrocardiograma normal no descarta enfermedad severa. Que es probable que el electrocardiograma no muestre hipertrofia en el paciente con estenosis aórtica. 19. Mujer de 25 años que acude a consulta por dolor torácico, mareos y presíncope. Y a la auscultación muestra clic mesosistólico asociado a soplo telesistólico. ¿Qué cosa es? Un prolapso de válvula mitral.
La afirmación que correlaciona con casos como este, ¿cuál es? 19A. El clic mesosistólico se aproximan al primer ruido al auscultarlo de pie. Todas aquellas situaciones que reduzcan la precarga hacen más fácil la auscultación de los pacientes con prolapso de válvula mitral. 20. La ecocardiografía. Aquí dice ecocardiografías. Bueno, no importa. La ecocardiografía de una mujer de 40 años muestra masa de 16 milímetros adherida a la válvula aórtica. Su hemocultivo es positivo estafilococo. Se encuentra en cuidados intensivos porque ha desarrollado severa congestión pulmonar. En este paciente, lo más recomendable es, ¿qué cosa sería lo más recomendable en esa paciente? Tratamiento quirúrgico, doctor. Claro, respuesta es C, ¿cierto? Tiene todo. Esta paciente tiene que ser transferida para que la operen, o si están trabajando en un hospital donde tiene cirugía cardiovascular, hay que comunicar definitivamente porque se va a complicar. Está haciendo falla cardíaca, tiene endocarditis de válvula aórtica, no va a mejorar, tiene todo para morirse, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta sobre el examen? ¿Algún reclamo? Ok. Muy bien. Entonces yo sí tengo un reclamo para usted. ¿Ah? Doctor, en la ¿Ah? pregunta número 7, en esa insuficiencia, bueno, ¿se me escucha, doctor? En la pregunta, Número 7, no, la D, ¿no estaría aumentada también la presión a nivel auricular izquierdo por un aumento, en este caso? eh, sí, ahí está, buena pregunta, doctor. ¿Qué pasa en la insuficiencia tricuspidea? ¿El Hay gasto del un ventrículo derecho cómo está? aumento, doctor. El gasto está aumentado. Doctor, el Eh, gasto está reducido porque la sangre se va hacia la aurícula derecha. Y cuando el paciente desarrolla insuficiencia tricuspidea, ¿qué ocasiona? Disminuye el flujo vascular pulmonar y disminuye la presión a nivel auricular izquierdo. Tanto en la estenosis tricuspidia como en la insuficiencia tricuspidia, el gasto ventricular derecho se incrementa y las presiones auricular izquierda, presión pulmonar y síntomas de congestión en los pacientes disminuyen. Eso es lo que hemos dicho en clase. Y si no me cree lo que le estoy diciendo, revíselo, no sus copias, revise el libro, ¿no? Que esa sería su obligación. Pero no es correcto lo que usted dice. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, yo tengo una pregunta. Sí, Pero más que una pregunta, una duda sería más que un reclamo. En la pregunta 8, doctor, o creo que es la 8. sí, La 9, ¿qué día? la 9. Ajá, bueno, en su diapositiva, doctor, decía que una de las contraindicaciones para seguir con los estudios para la hipertensión renovascular era si es que tenía tal vez algún antecedente de DSB o fenómeno tromboembólico, si no me equivoco. Bueno, no estoy seguro de si un ataque No, isquémico. o sea, este paciente ha tenido, sí es un DSB, pero es un ataque isquémico transitorio, doctor. No, sí está bien, doctor. Esa era mi pregunta. Mi duda, que gracias. ¿Se ha recuperado bien? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, yo tenía una pregunta. ¿Por qué no podría ser en la pregunta 9 un dosaje de aldosterona plasmática? Porque no es, el paciente tiene características de un hiperaldosteronismo? ¿Cuáles son las características de un hiperaldosteronismo? Para empezar, la primera rara vez son hipertensiones severas. Son hipertensiones leves a moderadas, pero de difícil control, eso es cierto. Y rara vez tienen síntomas. Suelen tener poliuria, polidipsia o calambres. Nada de eso se describe en este paciente. Entonces, usted le podría pedir aldosterona si el cuadro clínico fuera compatible con un hiperaldosteronismo, pero no lo es. Por otro lado, es un paciente varón de 60 años con evidencia notable
enfermedad aterosclerótica. Entonces, si tiene pata de gato, cola de gato, poto de gato, ¿qué será, doctora? Gato, ¿no es cierto? Sí, doctor. Yo le daría la razón si el cuadro clínico descrito sería compatible con un hiperaldosteronismo. ¿Es compatible con un hiperaldosteronismo, doctora? No, doctor. ¿El cuadro clínico? No, doctor. Doctora. Doctor, no. Ah, ya. Ya, entiendo, no es compatible, ¿no es cierto? Es más compatible con un fenómeno de aterosclerosis generalizado. Infarto, DCB, hipertensión arterial, tiene todo, pues, doctor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Yo todavía no he calificado vuestras pruebas y tampoco todavía les voy a dar vuestros promedios porque yo sí tengo un reclamo. Vuestra delegada recién ayer me ha enviado la lista con las asistencias. No estoy mintiendo, Ruth, ¿no es cierto? Sí, doctor, disculpe, es que les pedí a los compañeros que revisen sus asistencias y recién me estaban haciendo llegar sus reclamos. Doctora, usted es la delegada, usted tiene autoridad, los compañeros no son o sea, usted no tiene que contentar a los compañeros si usted hace su trabajo correcto. Está bien, Así doctor. usted atrasa, en vez de ser una ayuda, atrasa la calificación de su compañero. Si usted hace su trabajo correcto, no tiene por qué decir, todos están contentos. ¿Qué es eso? A usted yo le voy a bajar sus puntos, doctora, por ese trabajo. Es un trabajo ineficiente, inadecuado, tiene que ser eficiente. Quitar mi trabajo y la calación de sus compañeros, porque la responsabilidad no debe venir en el momento en que usted me va a dar las notas o me va a dar la asistencia. La responsabilidad debe venir diariamente, obligados a asistir, que tienen que intervenir y todo lo demás. Por eso yo sí estoy de acuerdo y estaba de acuerdo con que vuelvan las clases presenciales, pero tiene que ser pues en forma adecuada. Y ahorita no se puede hacer porque todo está tomado. Y probablemente, pero es muy importante que ustedes tomen su formación con responsabilidad. ¿Cómo puede ser que más de 10 personas ayer lleguen tarde al examen? O sea, no entiendo. No entiendo. El simple hecho de que ustedes sean responsables, doctores, les van a abrir muchas puertas. No solamente a nivel nacional, a nivel mundial. Aquí en el Perú estamos acostumbrados a reclamar. Si llegamos tarde, decir, doctor, disculpe, ha sido el ómnibus, el tráfico, lo que sea, ¿no? Estamos reclamando, pero no nos esforzamos. En otros sitios las personas ya no dicen ni disculpas, ya ni se presentan, ya saben que están tarde. Y si yo llego tarde, si me disculpo a veces, pues porque tenemos que avanzar la clase. Pero verán que la mayoría de veces estoy a tiempo. Así que, doctora Ruth, tiene que haber más disciplina. O sea, usted espera la calificación de sus compañeros para mandarme la lista. Esa lista que usted me está mandando entonces tiene nada de mi confianza. Porque eso ha pasado por el filtro de la opinión de sus compañeros. ¿No? No, doctor, Ruth, disculpe, tan solo estaba lo pidiendo que que significa, revisen. pero eso es pasar por el filtro de la opinión de sus compañeros. Lo que significa que usted no hace su trabajo. O no hace bien su trabajo. Y me lo manda tarde. Y no me facilita la calificación. Doctora, eso va a ir en contra suya.
Usted va a tener menos puntos en ese 30%. Yo se los advertí. No puede ser Ruth. Si usted hace bien su trabajo, al día siguiente me tiene que mandar todo. No mandarme el día del examen. ¿Qué es eso? O sea, si sus alumnos le dan, si sus compañeros le dan el visto bueno, recién usted me manda la lista. ¿Qué es eso? Si usted es líder, Ruth, yo supongo que por eso la habrán escogido sus compañeros. Si usted ser líder, no ser líder significa hacer lo correcto. Si no, mire nuestro país, cómo está, y terminan robando a todos los incrédulos o a todos los crédulos que caen en la misma trampa. Voy a hacer lo que tú quieres, te voy a mandar a la luna, te voy a construir casas en la luna y otra vez robado. Hacer lo correcto es muy difícil, doctora. No le crea amigos hacer lo correcto, por si acaso. Obviamente le cree más enemigos, pero los amigos que le cree van a ser los adecuados. De modo que yo veré si tomo en cuenta esa asistencia que usted me ha mandado, doctora. La voy a tomar en cuenta, pero muy con pinzas. Muy con pinzas. Bien, en esta diapositiva nosotros vamos a ver más o menos un resumen del proceso aterosclerótico del cual ya hemos empezado a hablar. Ya hemos dicho entonces que todo empieza con la disfunción endotelial, ¿no? Y esta disfunción endotelial está en relación a factores genéticos, a factores de riesgo como hipertensión arterial, como el estrés de cizallamiento, la inflamación sistémica, el fumar, la diabetes. Todo esto lesiona el colesterol y esto permite la entrada del LDL. El acúmulo de LDL nos incrementa el estrés oxidativo debido a que aumentan los productos de la oxidación, ¿no? La LDL es sometida a modificación y oxidación y esto atrae macrófagos. Los macrófagos se llenan de colesterol y se transforman en células espumosas, las cuales contribuyen a la progresión de la placa. ¿No es cierto? Porque en algún momento las células espumosas fallecen, liberan las citoquinas que producen como efecto de haber incluido en su citoplasma las LDL. Entonces hay citoquinas que favorecen la migración del músculo lisovascular, que favorecen la producción de colágeno, etcétera. Y se establece entonces un problema de evolución de la placa aterosclerótica. La placa aterosclerótica puede evolucionar de dos formas. Puede evolucionar a lo que se llama una placa estable, ¿no? O una placa inestable. Inestable debido a qué? A que está predispuesta al accidente de placa. ¿Qué es el accidente de placa? Generalmente la ruptura, pero puede haber la erosión o la ulceración de la placa. Entonces, ya hemos visto también que la placa incorpora a su formación productos hemáticos, plaquetas, hierro, etcétera. Por eso se llama aterotrombosis. Las placas jóvenes, las placas inestables, se caracterizan por tener un núcleo rico en colesterol, abundante en colesterol y una capa fibrótica muy delgada, y producir una remodelación excéntrica del vaso, ¿no? Casi no se afecta la luz del vaso, pero sí se afecta la forma del vaso, produciendo una remodelación excéntrica. Estas placas están predispuestas pues, a la ruptura de su capa fibrótica, a la formación de un trombo posteriormente que nos pueden producir
los famosos síndromes coronarios agudos, infarto de miocardio o incluso muerte súbita en los pacientes. La otra evolución es la evolución de la placa hacia la calcificación. Las placas calcificadas o viejas se caracterizan por un núcleo lipídico escaso y una capa fibrótica muy gruesa. La mayoría de veces, este tipo de placas produce síndromes isquémicos estables, como la angina de pecho, por ejemplo. Isquemia miocárdica estable, como la angina de pecho. Aunque hasta en un 25% de casos pueden sufrir ulceración o erosión y con ello favorecer el infarto de miocardio. Con más frecuencia entonces, una placa joven con capa fibrótica delgada y un núcleo lipídico abundante son los que nos producen los síndromes coronarios agudos, infarto de miocardio, angina inestable o muerte súbita. Y con más frecuencia entonces, las placas viejas, las placas estables, calcificadas, con núcleo lipídico escaso y capa fibrótica gruesa son los que nos producen los síndromes isquémicos estables, aunque estos nos pueden producir también infarto hasta en el 25% de casos. Entonces, esa es la forma en la cual evolucionan las placas. Los pacientes pueden tener vasos enfermos con placas ateroscleróticas en diferentes fases o etapas de su evolución. Pueden tener placas viejas, placas jóvenes, etcétera, los pacientes con aterosclerosis. Y hemos dicho entonces que la aterosclerosis se produce por la presencia de condiciones que favorecen la disfunción endotelial conocidas como factores de riesgo, ¿no? Hay condiciones de estas que son modificables y otras que no son modificables. Y hay condiciones de estas que se conocen como factores de riesgo mayores debido a que están directamente relacionadas con aterosclerosis y con enfermedad de las arterias coronarias. Dentro de estas están pues la dislipidemia, especialmente el colesterol LDL muy elevado, el tabaquismo, la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. El HDL bajo es cierto, pero no es tan frecuente esa condición. Las condiciones más frecuentes son el LDL, colesterol alto, tabaquismo, hipertensión y diabetes mellitus. Todas estas condiciones son modificables, podemos modificarlas. Hay otras que no podemos modificar y que son de naturaleza genética, como la historia familiar de enfermedad coronaria prematura. Y consideramos esto en los pacientes varones cuando existen antecedentes de infarto o de enfermedad aterosclerótica en familiares directos, padres o hermanos varones de 45 años o más, o en mujeres, madres o hermanas de 55 años o más. Si ahí vemos que existen esos antecedentes, podemos asumir que existe una predisposición genética familiar a sufrir de enfermedad coronaria prematura. Factores de riesgo. Otros factores de riesgo como la obesidad, el sedentarismo, la dieta heterogénica y así existen otros factores de riesgo, ¿no? En cuanto al sexo, tanto el varón como la mujer sufren prácticamente en igual porcentaje la enfermedad coronaria, se sabe ahora eso. El varón la sufre más precozmente que la mujer, pero con el tiempo se igualan los porcentajes tanto en varón como en la mujer. Y la mujer es más difícil de evaluar para enfermedad coronaria que los varones. Ya hemos hablado de hipertensión arterial, ustedes hablarán de diabetes en su momento y en la especialidad que se ocupa de ello, y hablaremos nosotros de las dislipidemias, que también, por ejemplo, probablemente lo vean en endocrinología. ¿Qué son dislipidemias o dislipemias? Son condiciones, son alteraciones en las concentraciones plasmáticas en los lípidos, tanto por defecto, como por ejemplo un HDL bajo, que es el colesterol bueno, y hemos explicado por qué, o como por exceso, como en el caso más común, más importante, más frecuente, que el incremento de la LDL,
¿no? ¿Por qué sabemos esto, que esto es importante? A partir de este estudio, ya es un estudio del siglo pasado, sumamente antiguo, en la población de Framingham del estado de Nueva York, se hizo este estudio en el cual se correlacionó directamente el nivel de colesterol con la incidencia de cardiopatía isquémica por 1000 habitantes, ¿no? Como ustedes ven, cuanto más alto era el colesterol, mayor era la incidencia de isquemia de miocardio por 1000 habitantes. El estudio de Mr. Fit también es un estudio antiguo que no solamente correlacionó la incidencia de cardiopatía isquémica, sino la mortalidad o el riesgo relativo de mortalidad con el nivel de colesterol. También el riesgo relativo de muerte era mayor o es mayor cuanto más alto es nuestro colesterol. Esto es un estudio, esto es una diapositiva antigua de uno de los Harrison antiguos, ¿no? Pero que me da pie para decirles, uno, los niveles de colesterol, que antiguamente se consideraban altos, ahora han variado, y dos, que los objetivos ya no son tan rígidos, se sugieren, pero sí, ¿no? Antes consideramos un colesterol normal, menos de 240, debido a estos estudios, luego lo consideramos de 220 o menos, y ahora se considera normal. Los niveles de colesterol óptimos debieran estar a más o menos en 150 miligramos. Y esto corresponde a un LDL de colesterol de 100 miligramos o menos. Eso es lo óptimo en una persona normal, para que una persona por lo menos tenga cierta seguridad de que no tiene una aterosclerosis muy importante. En la guía de 2013 del manejo de la aterosclerosis ya se verificó que no a todo el mundo tenemos que darle tratamiento para el colesterol. Hay poblaciones que se benefician claramente, ¿no? ¿Quiénes son? Aquellos que tienen evidencia de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Aquellos que tienen una LDL mayor o igual de 190 miligramos por decilitro. Aquellos individuos entre 40 y 75 años con diabetes y un LDL entre 70 y 189. Es decir, si tiene diabetes, mi paciente tengo que darle tratamiento para bajar el LDL si está entre 70 y 189. Los individuos sin evidencia de enfermedad cardiovascular o sin evidencia de diabetes, pero con un riesgo a 10 años de 7.5 o más. En cardiología casi yo no me ocupo de estos individuos porque los que llegan conmigo ya tienen evidencia de enfermedad cardiovascular o colesteroles muy altos o son diabéticos. Ustedes como médicos generales van a tener que calcular el riesgo de enfermedad aterosclerótica a 10 años en sus pacientes. A esos darle tratamiento de colesterol. Por otro lado, el tratamiento para las dislipidemias también se puede dar en pacientes seleccionados que no pertenezcan a esos 4 grupos. ¿Quiénes son? Aquellos que tienen un LDL mayor de 160 o evidencia de hiperlipidemia genética. Aquellos que tienen evidencia de inicio de enfermedad aterosclerótica antes de los 55 si son varones o antes de los 65 si son mujeres, cuando su proteína C reactiva de alta sensibilidad está alto, ¿no? O a veces cuando el score de calcio en la tomografía es mayor de 300. Eso ya es complicarles un poquito. Pero si tienen evidencia de enfermedad aterosclerótica precoz o antecedente de enfermedad hiperlipidémica genética, hay que darle tratamiento, a pesar de que no pertenezca a esos grupos. En resumen, entonces les doy tratamiento a los que tienen evidencia de enfermedad aterosclerótica, una LDL de 100, si tiene diabetes, y tengo que estimarle el riesgo a 7.5, ¿no? Eso lo van a hacer ustedes. O tienen que hacerlo. ¿Cómo estiman el riesgo? ¿Cómo estiman el riesgo? Utilizando diferentes escalas. No existe ninguna escala de riesgo mejor que la otra. En Europa utilizan mucho el riesgo score, que particularmente a mí me gusta bastante, pero si ustedes quieren pueden utilizar el de Framingham, que es el de los americanos. No existe una
una escala mejor que la otra, pero es importante si ustedes no se encuentran con pacientes que ya tienen evidencia de enfermedad aterosclerótica, que son diabéticos o que tienen una LDL de 190 o más, es muy importante aplicarles el riesgo, la escala, ¿no? Esa escala puede verse incrementada por esto. Por ejemplo, si ya tiene un síndrome coronario agudo, ese es de muy alto riesgo. Un infarto es de muy alto riesgo. Un DSB isquémico es de muy alto riesgo. Enfermedad periférica, arterial periférica, es de muy alto riesgo. Entonces, es fácil decidir si un paciente tiene alto riesgo o muy alto riesgo. ¿Qué personas? Los europeos dicen lo mismo prácticamente. ¿Qué personas tienen muy alto riesgo? Aquellas que tienen evidencia de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Los diabéticos con enfermedad con daño de órgano blanco o una evolución de más de 20 años de diabético. Los que tienen enfermedad renal y los que tienen un riesgo calculado de score más del 10%. Los de alto riesgo son estos. Todo esto está en internet, lo pueden ver en internet. Entonces, en resumen, yo a tres grupos de pacientes les doy tratamiento, sin dudar. A los que tienen enfermedad aterosclerótica, a los que tienen LDL mayor o igual a 190, o a los que tienen diabetes y tienen una LDL de 70 o más, a esos les doy tratamiento para el colesterol sin dudar, ¿no? Y en los otros yo calculo su riesgo, ¿no? Miren, los americanos dicen mayor de 10 años de evolución de diabetes tipo 2 o mayor de 20 años de evolución de diabetes tipo 1. Esto también sí es evidencia de falla renal, retinopatía, neuropatía. Y aquí incluyen algo muy importante que es el índice tobillo-brazo, que también es evidencia de enfermedad aterosclerótica, ¿no? La proteína C reactiva nos ayuda a seleccionar más aún a nuestros pacientes, ¿no? Los americanos, cuando usan su riesgo, el riesgo de Framingham a 10 años, si le añaden la proteína C reactiva, el dosaje de proteína C reactiva a esos pacientes, seleccionan o descubren aún más pacientes con alto riesgo y muy alto riesgo, y que pacientes que vayan a necesitar tratamiento para su colesterol. Ese es el riesgo de score, no tienen que aprenderlo de memoria, pero aquí tienen ustedes, si ubican a sus pacientes, es sencillo. Si es fumador, si no es fumador, si es varón, si es mujer, si es varón, perdón, si es varón, si es mujer, si es fumador, si no es fumador, cuál es su edad, ¿no? Y su nivel de presión arterial. Sencillo. Este es de la Guía Europea del 2019. Y de acuerdo a eso, ustedes ubican el colorcito y les sale si el riesgo es mayor del 10% a 10 años, si es de 5 a 9% es de alto riesgo, si es granate muy alto riesgo, y ya está. Son preguntas muy, muy sencillas, no necesitan mayores análisis. Oh, hijo mío, que Dios te bendiga. No necesitan mayores... Lucho. Está fumando, ¿no? Como ven ustedes, esto lo pueden cargar ustedes en vuestro celular y son condiciones muy sencillas para que ustedes puedan calcular su riesgo en su consultorio como médico general. No es muy difícil. Igual ubican entonces, de acuerdo al color de su riesgo, ubican las estrategias para que ustedes puedan tratar a vuestro paciente. Si el paciente está en color rojo o granate, le dicen cambios en los estilos de vida y le dan tratamiento a toditos. Si está en color amarillo, cambios en los estilos de vida y pueden considerar en darle tratamiento, no muy intensivo. Y si tiene riesgo bajo, está en el color verde, cambios en los estilos de vida, nada más. ¿Y por qué nos fijamos en el LDL colesterol? ¿Por qué atacamos el LDL? Ya por cuestiones bastante antiguas. Mira, este es un estudio publicado hace 17 años
Pero la vigencia está en que, así como les hemos mostrado el estudio de Mr. Fint o de Mr. Fit o de Framingham, son las evidencias, ¿no? Es decir, si yo reduzco el LDL colesterol, reduzco las complicaciones coronarias. Si yo reduzco el LDL, cuanto más reduzca el LDL colesterol, más se reducen las complicaciones, no solo coronarias, sino también cardiovasculares. Ahora, no solamente se trata de reducir el LDL colesterol. Como les he dicho, la aterosclerosis es un fenómeno inflamatorio desde sus inicios, es una condición inflamatoria desde sus inicios. Y esto se ve por la evidencia de proteína C reactiva de alta sensibilidad. Por ejemplo, si mi paciente tiene un LDL bajo de 70 miligramos, pero tiene una PCR alta de 2 miligramos o más, observen que el infarto recurrente o la muerte coronaria es alta, más o menos del 10%. Pero si mi paciente tiene el mismo nivel de colesterol y no está inflamado, observen, el infarto recurrente, la muerte es muy baja, casi en el mismo paciente, pero con diferentes niveles de inflamación. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que no es suficiente tomar el tratamiento para el colesterol alto. Tenemos que tratar las otras condiciones que inflaman a mi paciente. ¿Y qué cosa inflama a mi paciente aparte del colesterol? Pues su hipertensión, pues el tabaco, su diabetes, el sedentarismo. Es decir, tiene que cambiar sus estilos de vida. ¿Por qué? Porque el efecto va a ser mucho mejor si cambia sus estilos de vida, ¿no? Y esto es lo mismo. Esto se presentó hace bastante tiempo también, el 2009, tratando de inducir el uso de estas drogas en prevención primaria, de las drogas por colesterol. Observen que si yo le bajo el LDL menos de 70 y le bajo la proteína C reactiva, la sobrevida y las complicaciones son mucho mejores para mi paciente. Eso es obvio. Entonces, no solamente hay que tratar el colesterol, hay que tratar todas las condiciones que favorecen que el paciente tenga enfermedad ateroesclerótica, ¿no? Esto es evidente también. Si yo reduzco el LDL, cuanto más reduzco el LDL, ¿no es cierto?, mayor es la reducción de muerte. Si yo reduzco en un 46% la LDL, las muertes vasculares las reduzco hasta en un 30%. Cuanto mayor sea la reducción de LDL, mayor es el beneficio en muerte coronaria y muerte cardiovascular para mi paciente. Por lo tanto, en lo que se refiere a qué cosa apuntamos a atacar, es el LDL colesterol. Cuanto más bajo sea el LDL colesterol, mejor para nuestro paciente. ¿Y quién es este señor? Pues Akira Endo, que fue el que descubrió la primera droga, ¿no?, que se utilizó para bajar el LDL colesterol. Esta droga se llamaba la lovastatina. Todavía yo he utilizado lovastatina. Ahora hay un montón de estatinas, ¿no es cierto? De ellas las más usadas son la atorvastatina y la rosuvastatina. Bien, yo creo que nos quedamos ahí. Si tienen ustedes alguna pregunta, nos falta, a ver, poquísimo para terminar esto. Ya no hablan. ¿Una pregunta? Doctor, una consulta más que todo. Esto, en las personas jóvenes, digamos, como nosotros, que Sí. en un examen podemos tener los triglicéridos elevados más de 200, 250, podemos iniciar también un tratamiento Su pregunta es muy buena, porque los triglicéridos sí tienen efecto aterosclerótico y las guías recomiendan intervenir o tratar los triglicéridos con un nivel de 200, como usted dice, ¿no? Pero, por ejemplo, no se ha demostrado que si el paciente tiene 200, bajando los triglicéridos, mejore su sobrevida. Las guías lo recomiendan, pero contrariamente a usar dosis dirigidas a los triglicéridos cuando tienen 200 de triglicéridos, se sigue recomendando
estatinas, ¿no? Hay quienes recomiendan intervenir con los triglicéridos solamente cuando están en 400 o incluso 500, porque ya ahí hay peligro de pancreatitis. Pero sigue siendo bastante más importante intervenir o bajar la LDL. Y eso se realizaría con estatinas con una Sí, baja eso lo vamos intensidad. a ver mañana, ¿no? ¿Cómo es la estatina? Vamos a hablar de Ya, estatinas mañana, sí, rapidito. ya, muchas gracias, doctor. ¿De qué?